Cuando tenía 18 años, mi mundo parecía muy pequeño y al mismo tiempo demasiado ruidoso. Vivía con mi madre y con su marido, al que debía llamar padrastro, aunque esa palabra siempre me resultó extraña, como una prenda que no acaba de quedar bien. Nuestro piso no era grande, pero estaba lleno de recuerdos de otra vida, fotos de cuando mis padres aún estaban juntos, cajas con juguetes que ya no usaba, libretas del instituto apiladas en una estantería coja. Entre todo eso, apareció él, Javier, el hombre que se convirtió en el nuevo centro de gravedad de la casa. Mi madre y Javier se conocieron en el trabajo, eso lo supe porque ella me lo contó con una mezcla de ilusión y culpa, como si quisiera que yo aprobara cada gesto, cada sonrisa que él le dirigía. Yo los observaba desde la mesa del comedor, mientras ellos hablaban de facturas, de planes de fin de semana, de cenas con amigos que yo no conocía. A veces me parecía que había entrado en una película a mitad, sin entender bien la trama, teniendo que adivinar los capítulos anteriores por las miradas y los silencios. Javier era diferente a mi padre. Más joven, más seguro de sí mismo, más pendiente de su imagen. Siempre olía a colonia cara, llevaba la barba recortada con precisión y se ponía camisas planchadas incluso para quedarse en casa. Sabía hacer chistes en el momento justo y era simpático con todos, incluso en exceso. A ratos me parecía encantador, y a ratos me incomodaba esa facilidad con la que lograba que la gente se sintiera especial. Yo estaba terminando el instituto, pensando vagamente en la universidad, en salir de ese piso, de ese barrio, de esa sensación de estar de prestado en mi propia vida. Mi madre, en cambio, parecía por fin tranquila, trabajaba, tenía pareja, había estabilidad económica, ya no había discusiones por el alquiler ni sobres llenos de cartas atrasadas. Esa calma se notaba en cómo se arreglaba por las mañanas, en cómo canturreaba mientras preparaba café, en cómo me miraba con un brillo en los ojos que hacía mucho que no veía. En medio de toda esa nueva normalidad aparecía a menudo el nombre que iluminaba mis días, Laura. Era mi mejor amiga desde los 12 años. Compartimos bocadillos, secretos, exámenes suspendidos, primeros desengaños, y sueños que nos parecían enormes desde el banco del parque al que íbamos siempre después de clase. Laura era de esas personas que llenan una habitación con su energía, reía fuerte, hablaba deprisa, gesticulaba con las manos, y no le daba vergüenza decir lo que pensaba. Yo siempre me sentí más discreta a su lado, más callada, como si ella fuera el color y yo la sombra. Mi madre conocía a Laura desde hacía años, y le caía bien. Siempre decía que era una buena influencia, aunque a veces esa buena influencia implicara convencerme para escaparnos a ver un concierto o para ir a la playa entre semana. Javier, en cambio, apenas la había visto un par de veces de pasada, cuando ella venía a estudiar a casa. Él la saludaba con educación, con una sonrisa amplia, de esas que casi parecen ensayadas, y yo no le daba más vueltas. Todo empezó a cambiar el día en que Laura vino a dormir a casa. Era un viernes cualquiera, a finales de curso. Habíamos tenido una semana agotadora de exámenes y decidimos celebrarlo viendo películas, comiendo pizza y quedándonos despiertas hasta tarde, como cuando éramos más niñas. Le pedí permiso a mi madre con la confianza de quien sabe que la respuesta será sí, y ella no solo aceptó, sino que se puso contenta de que la casa se llenara de risas. Javier, al enterarse, dijo que compráramos helado y palomitas, que una noche de chicas tenía que tener provisión oficial de dulces. Recuerdo perfectamente la sensación de espera aquella tarde. Tenía mi habitación ordenada de una forma poco habitual en mí, con las sábanas estiradas, las almohadas colocadas, la mesa despejada para poder dejar allí los vasos, los cuencos, el portátil. Me miré al espejo más tiempo de lo normal, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque sentía que algo se movía dentro de mí, una especie de vibración anticipada que no sabía explicar. Cuando Laura llamó al timbre, salí corriendo al pasillo. Llevaba una mochila colgada de un hombro y una bolsa con chuches en la otra mano. Su risa llenó de inmediato el recibidor. Se abrazó a mi madre, soltó un cumplido exagerado sobre su peinado y luego se giró hacia Javier con curiosidad, como si fuera la primera vez que lo viera de verdad. Así que tú eres el famoso Javier, dijo, con ese tono medio en broma que ella usaba para todo. Yo observé la escena desde un paso atrás. Él sonrió, estrechó su mano,
y durante un segundo me pareció que sus ojos se alargaban en una mirada un poco más larga de lo necesario. No fue nada escandaloso, solo un par de segundos adicionales, pero mi estómago se tensó sin que yo supiera por qué. Pasamos la tarde entre risas, mensajes en el móvil y vídeos absurdos. Mi madre, como siempre, se encargó de que no nos faltara nada, y Javier se movía por la casa con esa facilidad que había adquirido como si siempre hubiera vivido allí. A veces se acercaba a la puerta de mi habitación a preguntar si necesitábamos algo, o para hacer algún comentario sobre el ruido que se escuchaba desde el salón. Laura siempre le respondía con una sonrisa abierta, casi coqueta, aunque estoy segura de que ella ni siquiera era consciente del efecto que podía causar. En uno de esos momentos, mientras ella se reía de un meme en su móvil, lo vi apoyado en el marco de la puerta, observándola. No era una mirada descarada, pero tampoco era neutra. Había una atención especial en sus ojos, una curiosidad que no se explica solo por educación. Cuando se dieron cuenta de que yo los miraba, él hizo un chiste sobre nuestra cueva adolescente, y se fue hacia la cocina. Laura, ajena a mi incomodidad, me contó algo sobre un chico de la clase de historia y la conversación siguió, como si nada. La noche avanzó con normalidad. Mi madre se fue a dormir temprano, cansada de la semana. Javier se quedó un rato más viendo la televisión en el salón. Desde mi habitación, se escuchaba el murmullo de las noticias, el sonido bajo de los anuncios, y el eco de sus pasos cuando iba a la cocina a por agua. Laura y yo hablábamos de todo un poco, de los exámenes, del verano que se acercaba, de planes que quizá nunca cumpliríamos. En algún momento, la conversación giró hacia mi casa, hacia cómo se llevaba mi madre con Javier. Sin pensarlo demasiado, le dije que a veces lo notaba demasiado pendiente de todo, demasiado presente, como si quisiera controlar cada detalle. Ella me miró con una ceja levantada y sonrió. Es normal que quiera caer bien, me dijo. Eres la hija de su mujer. A lo mejor simplemente intenta integrarse. Quise creerla. A fin de cuentas, yo misma no sabía si estaba exagerando. Quizá mi reticencia venía de otra parte, de la dificultad de aceptar que mi madre tenía a otro hombre en su vida, que el lugar que antes ocupaba mi padre estaba ahora llenándose de alguien nuevo, con sus defectos, sus virtudes y sus secretos. Seguimos hablando hasta que el cansancio empezó a vencernos. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del frigorífico y algún coche lejano en la calle. Apagamos la luz, pero seguimos comentando cosas en voz baja, como siempre hacíamos cuando nos quedábamos a dormir una en casa de la otra. En la oscuridad, todo parecía más intenso, más real y más frágil al mismo tiempo. En algún momento, creí escuchar pasos en el pasillo. No le di demasiada importancia, supuse que sería Javier yendo al baño o a la cocina. Sin embargo, los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta, y ese detenerse se alargó unos segundos que se me hicieron eternos. Laura ya se estaba quedando dormida, lo notaba por su respiración lenta y suave. Yo, en cambio, contuve el aliento, esperando el sonido del picaporte. Nada. Solo silencio. Después, los pasos se alejaron. Me dormí al fin, con la sensación de que algo invisible se estaba moviendo debajo de la superficie de aquella noche, algo que aún no tenía nombre ni forma, pero que estaba ahí, esperando. A la mañana siguiente, nos despertó el olor a café recién hecho y a tostadas. Mi madre ya estaba levantada y Javier revolvía algo en la sartén. Laura y yo entramos en la cocina con el pelo despeinado y los ojos aún medio cerrados. Él hizo un comentario sobre nuestras caras de sueño y mi madre se rió. Parecía una escena normal, casi idílica, como de anuncio de desayuno. Durante la comida, Javier hablaba más con Laura que con nadie. Le preguntaba por sus planes de estudios, por sus gustos musicales, por las series que veía. Ella respondía encantada, feliz de tener un adulto que la tomara en serio. Yo los observaba, sintiéndome como si estuviera viendo a través de un cristal. Cada risa, cada mirada compartida entre ellos, se clavaba en algún lugar de mi pecho que no sabía nombrar. Hubo un momento especialmente incómodo. Laura se manchó la camiseta con un poco de mermelada y Javier, rápido, le alcanzó una servilleta. Sus dedos rozaron los de ella unos instantes. Fue un gesto mínimo, casi insignificante, pero vi cómo sus miradas se cruzaban en un silencio que ninguno de los dos comentó.
Mi madre, ocupada lavando un vaso, no se enteró de nada. Yo, en cambio, sentí una punzada fría, una sospecha apenas nacida, que intenté apartar de mi mente. Después del desayuno, mi madre tuvo que salir un rato para hacer unas compras. Nos preguntó si queríamos ir con ella, pero Laura y yo preferimos quedarnos en casa, terminar de ver una película y luego, quizá, bajar al parque. Javier dijo que también se quedaría, que tenía cosas que hacer en el ordenador. La puerta se cerró detrás de mi madre, dejando un vacío que el silencio del piso no tardó en llenar. Volvimos a mi habitación, pero la atmósfera ya no era la misma. Yo intentaba concentrarme en la película, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la puerta entreabierta, por donde se colaba un trozo de pasillo y la luz del salón. Laura parecía tranquila, ajena a mi inquietud. En un momento, ella dijo que tenía calor y decidió ir a la cocina a por agua. La escuché caminar por el pasillo, abrir el grifo, buscar un vaso. Yo puse pausa en la película, sin saber muy bien por qué. Minutos después, el silencio siguió siendo silencio. No oí sus pasos de vuelta. Me levanté, dudando si estaba haciendo un drama de la nada. Asomé la cabeza al pasillo. No la vi. Me acerqué un poco más, hasta el salón. La televisión estaba apagada. El ordenador de Javier, en la mesa, seguía encendido pero él no estaba allí. Desde el fondo del pasillo llegó un murmullo de voces bajas. Las voces venían del despacho de Javier, una habitación pequeña donde solía trabajar. La puerta estaba casi cerrada, pero no del todo. Un hilo de luz escapaba por la rendija. Me quedé quieta un segundo, con el corazón latiéndome en la garganta. No quería pensar nada concreto, pero mi mente llenaba el silencio con imágenes que no quería ver. Di un paso más, descalza, procurando no hacer ruido. Cada centímetro que avanzaba me parecía una traición a algo que aún no entendía. Cuando estuve frente a la puerta, escuché una risa suave, la risa de Laura, mezclada con la voz grave de Javier diciendo algo que no logré entender. Mi mano se posó en el pomo, temblando. En aquel instante, supe que, fuera lo que había al otro lado, iba a cambiarlo todo. Mi casa, mi madre, mi amistad con Laura, mi forma de ver a Javier, incluso la forma de verme a mí misma. Inspiré hondo, contuve el aire en los pulmones y empecé a girar lentamente el picaporte, sin saber que, con ese gesto, estaba abriendo la puerta a una historia que ya no podría detener. Cuando abrí la puerta, todo pareció detenerse. Laura y Javier estaban demasiado cerca, sus cuerpos inclinados uno hacia el otro como si compartieran un secreto que no tenía derecho a escuchar. No estaban haciendo nada evidente, no había gestos explícitos, pero la tensión del aire era suficiente para entenderlo todo sin palabras. Me miraron al mismo tiempo, sorprendidos, casi asustados, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. En ese instante supe que no era un malentendido ni una casualidad, algo había empezado entre ellos antes de que yo entrara, algo que ninguno de los dos había querido frenar. La casa, que siempre había sentido como un refugio, se volvió fría y estrecha. Laura intentó hablarme, explicarme algo que ya no tenía sentido escuchar. Javier bajó la mirada, sin la seguridad habitual, sin esa sonrisa que siempre usaba como escudo. Yo me quedé en el umbral, sin avanzar ni retroceder, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré, no grité. Solo me di cuenta de que mi infancia había terminado exactamente en ese momento, en ese despacho, con esa puerta entreabierta y esas miradas que evitaban la mía. Con el tiempo, entendí que aquella traición no definió mi vida, sino que me obligó a crecer. Laura desapareció de ella como una sombra que se aleja al amanecer, y Javier dejó de ser el centro de equilibrio de la casa. Mi madre, al enterarse, tomó decisiones que yo nunca habría imaginado, decisiones difíciles pero necesarias. Yo también cambié, me hice más fuerte, más consciente de mis límites y de mi valor. Aquel verano, que empezó con risas y planes inocentes, terminó convirtiéndome en alguien que por fin sabía cerrar puertas sin miedo y abrir otras sin dudar.